Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para nosotros motivo de alegría una vez más encontrarnos con cada uno de ustedes para poder meditar de la palabra de nuestro Dios. Es necesario que de mañana, de noche, podamos nosotros acercarnos a nuestro Dios mediante su palabra y mediante la oración. Así que en esta oportunidad, como es costumbre, vamos a iniciar con una oración para pedir la bendición y la dirección para poder comprender el tema que hemos de desarrollar en esta oportunidad. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora de la mañana por la vida, por la salud que nos brinda, por concedernos el privilegio de un nuevo despertar. Ahora que hemos de meditar en su palabra, le imploramos que su Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente para que podamos comprender su enseñanza y así poder también aprender de ella y llevar al campo de la práctica. Bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que han de ver este devocional y a los que posteriormente la han de también de estudiar. Guárdenos en el hueco de su mano y denos de su bendición. Lo imploramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar con la secuencia de temas que hemos estado desarrollando bajo la matutina, el Cristo triunfante. Hemos venido estudiando la vida de los patriarcas, hemos estudiado cómo Dios ha pasado su bendición de generación en generación, posteriormente después, ¿verdad? De la caída del ser humano, posterior a la expulsión del Edén, posterior también a la destrucción que el Señor propició para el mundo antediluviano. Ahora hemos estado estudiando la vida de un joven que por sus diferentes cualidades y notorio servicio a Dios, ha sido, llamémosle así, víctima de el vil castigo de Satanás o el vil tropiezo, ¿verdad? Sin embargo, comprendemos que el Señor hizo de lo que para el hombre pareciera malo, pareciera desdichado, el Señor la hizo una oportunidad para que se cumpliera su propósito divino. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema bajo el título La bondad es verdadera grandeza. Noten esto, la bondad, perdón, es verdadera grandeza. Y vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 3 y 4. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Vean qué interesante dicha la que este joven tuvo. Recordemos la vida de él. O más bien dicho, recordemos lo que estos días anteriores hemos estado estudiando en los devocionales. Y si usted no los ha visto, lo invitamos para que pueda buscar en la sección de videos para que pueda también comprender y así poder entender de mayor provecho el estudio de ahora. Recordemos que posteriormente a las injurias, posteriormente a la desaprobación de sus hermanos, o llamémosle así, a el afecto negativo que ellos proporcionaron a José y después de la intención de matarlo, de quitarle la vida y posteriormente a eso el cambio que hubo en la mente de los hermanos de José, que ellos decidieron en todo caso vender a José. Nos damos cuenta que ahora esta oportunidad o esta desdicha se convierte en una bendición, porque recordemos que José era no solamente el favorito de su padre, no solamente el hermano odiado de la casa de Jacob, sino también era una persona al cual Dios tenía un propósito y en este momento estaba a punto de cumplirse. Ahora, todo lo que él tocaba, dice la Biblia, todo lo que él hacía, tenía la aprobación de Dios. Todo lo hacía prosperar. ¿Por qué? Porque él era leal. En los estudios siguientes vamos a comprender las pruebas que este joven tuvo,
y cómo Dios también se manifestó mediante esas circunstancias. Ahora, recordemos el título, La bondad de verdadera grandeza. Ahora, notemos lo que dice la matutina El Cristo Triunfante, correspondiente para esta fecha, 28 de marzo. Y nos dice, Dios puede hacer del más humilde de los seguidores de Cristo algo más preciado que el oro fino, aunque el oro de Ofir, si se rinde por completo para ser moldeado por su mano transformadora. Noten esto. Más aún que el oro de Ofir, si éste se rinde por completo para ser moldeado por su mano moldeadora. Ahora, si nosotros queremos ser instrumentos de Dios, debemos en primer lugar dejarnos moldear por Él, por aquel, mejor dicho, que es perfecto, a todo aquel que moldea a la perfección la vida del ser humano. Entonces, si nosotros, en primer lugar, somos humildes de corazón delante de Dios, entonces Él nos tomará como precioso o como preciado oro fino, dice el párrafo testimonial, para convertirnos en algo aún más valioso que el oro de Ofir. Ahora, ¿cuál es el consejo que el Señor nos da? Ellos deberían estar determinados a utilizar de la manera más noble cada facultad y cada oportunidad. Si nosotros queremos ser utilizados por Dios, cualquier circunstancia debiéramos de utilizarla para edificación. La palabra de Dios debiera ser su objeto de estudio y su guía a fin de decidir qué es lo mejor en todos los casos. Si nosotros para todas las cosas dependemos de Dios, o si para todas las cosas nosotros dejamos en las manos de Dios absolutamente todo, entonces déjeme decir, querido hermano y querido amigo, vamos a lograr éxito en la vida. ¿Por qué? Porque con Dios nunca hay fracaso. El carácter impecable, el modelo perfecto puesto ante ellos en el Evangelio, debe ser estudiado con el más profundo interés. La lección esencial que se debería aprender es que la bondad es la verdadera grandeza. Hablemos de este concepto, de este término, bondad. ¿Qué es bondad? Bondad es sentir, o más bien dicho, manifestar sensibilidad hacia los requerimientos, necesidades que las demás personas puedan necesitar. Y la bondad conlleva a que nosotros podamos ser participantes para apaciguar, para disminuir la carga que nuestro hermano lleva consigo. Ahora, esa es la verdadera grandeza, la bondad que nosotros podamos manifestar en nuestros corazones. Y es por eso, cuando nosotros leemos en la Biblia, encontramos a aquel que es ejemplo en todo aspecto de la vida. Y más en este sentido, la bondad. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo como modelo y ejemplo para que nosotros lo sigamos a Él, lo imitemos y así podamos obtener la verdadera grandeza. Ahora, noten esto. El más débil seguidor de Cristo ha forjado una alianza con el poder infinito. En muchos casos, Dios puede hacer poco en favor de los hombres y mujeres educados, pues no sienten la necesidad de aprender de Él, que es la fuente de la sabiduría. Ahora, y es ahí, queridos hermanos, donde Dios por eso toma de aquello más humilde. Cuando nosotros estudiamos la vida de los discípulos de Jesús, Cristo no utilizó a los hombres más letrados de aquel entonces, no utilizó a los hombres eruditos de aquel tiempo, sino que utilizó lo más humilde o lo que los seres humanos de aquel tiempo consideraban lo más vil, lo más bajo. Cristo lo utilizó para dar una lección a todos los hombres, que no es la sabiduría humana lo que puede hacer apto a una persona para cumplir los propósitos de Dios. Y es por eso que menciona acá que en muchos casos Dios puede hacer poco en favor de hombres y mujeres educados, o en este caso con qué títulos, con profesiones de la alta alcurnia, pues no sienten la necesidad de aprender de Él, que es la fuente de la sabiduría. Una persona que es estudiada, oigan esto, podré equivocarme quizás en expresión o me podré malinterpretar, pero noten esto, muchas veces las personas con títulos, con educación, son las que menos se dejan enseñar por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creen saberlo absolutamente todo y es eso motivo para no querer aprender más
de la sabiduría que viene de lo alto mediante las sagradas escrituras. Ahora, y es por eso que dice el párrafo, si confían en su propia fortaleza y sabiduría, seguramente fracasarán. Entonces, si nosotros queremos tener éxito, debemos dejarnos enseñar por aquel que nunca se equivoca, por aquel que es infalible. Ahora, noten esto. Eh, Si confían en su propia fortaleza y sabiduría, seguramente fracasarán. Por eso, Dios reclama una consagración íntegra y completa. Dios no pide nada a medias. Dios no pide una verdad a media y una alabanza que así se titula. Entonces, Dios pide una entrega total, completa. No aceptará nada menos que esto. Cuanto más difícil sea su posición, más necesitará de Jesús. Ahora, el amor y el temor de Dios mantuvieron a José puro y sin mancha en la corte del rey. Recordemos en qué circunstancias se encontraba José. Ahora, muchos podrán decir, o muchos se toman de esto para excusarse de su mal proceder. Cuando nosotros somos educados en el hogar desde muy pequeños, nuestros padres esperan que nosotros manifestemos ese aprendizaje en la vida cotidiana de que ya sea de la adolescencia, de la juventud, de la adultez. Ahora, imaginémonos la circunstancia de José, había sido educado en casa. Ahora, ¿qué se podría esperar de una persona o de un joven que está influenciado por muchas atracciones del mundo, pero y no se encuentra tampoco a disposición o a vigilancia de aquel que fue su educador? Muchos podrían pensar, bueno, tiene oportunidad para pecar, nadie lo va a estar viendo, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a criticar, nadie lo va a regañar, ni mucho menos lo va a castigar por el mal comportamiento que éste pueda tener. Sin embargo, José tenía una gran virtud y él mantenía su integridad siempre para con Dios. Por eso menciona el párrafo, el amor y el temor a Dios mantuvieron a José puro y sin mancha en la corte del rey. Y no solamente por el intelecto que él mantenía o el que él tenía, que había desarrollado gracias a Dios, no solamente por eso, no solamente eso, mejor dicho, le valió a él que fuese convertido más adelante en gobernador, sino le valió el hecho de que él era fiel, era obediente a cada principio de Dios. Ahora pongámonos a pensar, si nosotros en las circunstancias mismas que se encontraba José hubiésemos sido tentados, hubiésemos sido persuadidos por las atracciones del mundo, ¿será que hubiésemos cedido o hubiésemos mantenido nuestra integridad con Dios? Pongámonos a pensar en ese punto. Ahora, fue elevado a una posición de gran riqueza. Llegó a ser el segundo después del rey y esta exaltación fue tan grandiosa como súbita. Y no crean, queridos hermanos, que solo por eso se enalteció José. No, en ninguna manera. Él mantuvo un espíritu de humildad que lo llevó a hacer grandes proezas. Ahora, es imposible permanecer en una posición elevada sin peligro. Noten esto, es imposible. Mientras más elevada es la posición, más dura puede ser la prueba o más dura es la tentación que hay que vencer. Pero si nosotros nos aferramos al Señor, vamos a poder obtener éxito sin costo alguno. Repito, es imposible permanecer en una posición elevada sin peligro. La tempestad deja intacta a la sencilla flor del valle, en tanto que la lucha con el encumbrado árbol que se eleva a las alturas de la montaña. Hay muchas personas a las que Dios pudo haber utilizado en la pobreza. Noten esto. Allí pudieron haber sido útiles y logrado la gloria después, pero la prosperidad las arruinó. Ahora, hay una expresión muy común. Muchas veces las personas cuando ven la necesidad en cierto lugar, en una región, o inclusive dentro del pueblo de Dios, hay una expresión muy común. Si yo tuviera más, ayudara más. Ahora, la pregunta es, si nosotros tuviéramos más de lo que nosotros realmente tenemos, ¿será que realmente ayudaríamos?
¿Será que nuestro corazón seguiría lleno de bondad o se volvería ambicioso, egoísta, perdón? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos tornaríamos? ¿O cómo nos mantendríamos, mejor dicho? Es por eso que menciona acá. Hay muchas personas a las que el Señor pudo haber utilizado en la pobreza. Allí pudieron haber sido útiles y logrado la gloria después, pero la prosperidad las arruinó. Recordemos, la Biblia no se equivoca. Y uno el origen de todos los males es el amor al dinero. Muchos se enriquecieron y lastimosamente dejaron el camino de la verdad. Ahora, fueron arrastrados hasta el abismo porque olvidaron la humildad que Dios en su fortaleza, perdón, vamos a leer otra vez. Fueron arrastradas hasta el abismo porque olvidaron la humildad que Dios era su fortaleza y se volvieron independientes y autosuficientes. El Señor nos libre, queridos hermanos, que si nosotros llegamos a tener prosperidad, así como lo tuvo José en todos los aspectos, nosotros podamos seguir con el mismo espíritu de bondad. ¿Por qué? Recordemos el título del tema. La bondad es verdadera grandeza. Ahora, continuemos. El carácter de José fue probado en medio de la adversidad, y el oro que había en él no fue empañado por la prosperidad. Noten esto. ¿Será que nosotros también hemos de mantener o hemos de mantenernos como oro fino delante de Dios en la prosperidad? Confiemos en el Señor, aferrémonos a Él y dependamos únicamente de Él para que así sea. Reveló la misma reverencia por la voluntad de Dios cuando estuvo junto al trono que cuando estuvo en la celda. José manifestó por doquier su religión y este fue el secreto de su fidelidad inamovible. Como representante de Cristo, noten, este es el consejo para nosotros. Como representante de Cristo, debes tener ese poder de la piedad que lo satura absolutamente todo. Has de esconderte en Jesús. No estarás seguro a menos que te tomes de la mano de Cristo. Debe guardarte de todo, especialmente de la presunción. Ay, de aquellos que se dejan llevar por la presunción, por todo lo que han logrado y pierden, o se pierden, mejor dicho, del propósito de Dios. Debe guardarte de todo, especialmente de la presunción, y abrazar un espíritu que sea capaz de sufrir antes que pecar. Ahora imagínense, ¿qué hubiese logrado José si hubiese cedido a las tentaciones, a las debilidades? Terrenalmente quizás hubiese logrado más, pero se habría apartado totalmente del plan de Dios y Dios lo habría castigado severamente. Pero por mantenerse firme y por sufrir aún, mejor dicho, por sufrir debido a la fidelidad que él mostraba, entonces Dios lo engrandeció de tal manera que ahora nosotros podemos tomar ejemplo de este hombre. No lograrás victoria más preciosa que la conquista del yo. La ambición egoísta y el deseo por la supremacía fenecerán cuando Cristo tome posesión de los afectos. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, el Señor nos puede ayudar a cada uno de nosotros para que así como José mantengamos siempre en alto la firmeza a los principios que hemos conocido, aun cuando no nos encontremos en medio de aquellos que nos están observando o en medio de aquellos que muchas veces esperan algo mejor de nosotros. Así que, queridos hermanos, mantengámonos firmes sin fluctuar, como dice su palabra. Mantengamos en alto el estandarte de la verdad. Seamos fieles al Señor para que también Él, así como utilizó a José, podamos nosotros ser utilizados para su buena obra. Y así mantener siempre alto el principio, que la bondad es verdadera grandeza. Que el Señor los pueda bendecir. Es mi mayor deseo y oración. Amén. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a finalizar con este devocional y lo vamos a hacer nuevamente con una oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora de la mañana nuevamente
por habernos permitido meditar en su palabra, que pueda quedar impregnada en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que podamos así también ser utilizados como instrumentos para su buena obra. Perdónenos si muchas veces lo hemos defraudado, ayúdanos para que podamos ser fieles y así como José, aún en la lejanía de nuestras raíces, podamos siempre manifestar la fidelidad a lo que hemos creído y a lo que hemos conocido. Bendiga a mis hermanos y amigos que han visto este devocional y acompáñenos en el resto del día. Son favores y súplicas que le imploramos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda acompañarnos en este día de preparación. Bendiciones para todos.